las venimos haciendo también por Zoom, porque, bueno, todavía seguimos en pandemia y recién estamos recuperando esto de las presencialidades y sobre todo en las salas de cine. Vamos a poder disfrutar esta semana de una de las películas que se van a poder disfrutar en las salas de cine. Estamos hablando de la nueva película de Francisco Márquez, Un crimen común, que por suerte lo tenemos a él para charlar un poquito acerca de su nueva película. Le agradezco primeramente, gracias Francisco por estar ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de la película. Bueno, gracias a vos, Pablo. Hola a todos y a todas. Bien, bueno, primero y principal, contanos cómo fue la génesis, cómo fue la semilla para hacer esta nueva película. Sí, no podría identificar un momento preciso, una situación precisa en la cual surgió la película, sino más bien es parte de una preocupación o una cuestión que siempre está presente, digamos, que tiene que ver con lo que sucede en la realidad, digamos, con los jóvenes de los sectores populares que son asesinados por las fuerzas represivas del Estado. Cosas que suceden literalmente todos los días, ¿no? Que si no ve los datos de la Correpi, todos los días un joven es asesinado por alguna fuerza policial. Hay un montón de casos emblemáticos, digamos, la película no es que parte de algún hecho en particular, sino que, bueno, tiene que ver con esta situación. La película, por otra parte, no es que cuenta la historia de uno de estos jóvenes, ni cuenta la historia de la represión policial, sino que se centra, digamos, y trata de pensar con cómo incluso aquellos que tenemos un pensamiento crítico y nos preocupan de esas temáticas sociales, naturalizamos y convivimos cotidianamente con estas situaciones. Y es algo que en particular me inquieta, angustia, perturba bastante, y creo que desde ese lugar es que surge la idea de hacer la película. Y ahí, bueno, me imagino que debe haber sido otra cosa, ponerle cara a quien iba a ser protagonista de esta película, porque tenemos a Elisa Carricajo que se pone la película al hombro y creo que es la que nos transporta y nos tira todas estas emociones y estas cosas que nos da así, este baldazo que vamos compartiendo junto a ella a lo largo de la película. ¿Cómo fue, si ya la tenían de primera mano a ella para la peli? Sí, como vos decís, Elisa es un trabajo increíble, muy, muy difícil, digamos, porque lo que vive el personaje y cómo está contado es a partir de su subjetividad, y tiene que sostener toda una cuestión que le sucede internamente y un desmembramiento de su vida a partir de su cuerpo, de su mirada, de su estar en los espacios. Cuando escribí el guión, digamos, y lo escribimos con Tomás, no estaba desde un principio la idea que lo haga Elisa, no sabíamos bien todavía quién iba a hacer ese papel. Y me acuerdo que reviendo Cetáceos, una comedia, una película que tiene otro tono totalmente, vi su cara, y obviamente yo la conocía a Lisa del teatro y bueno, de otras películas, pero en un momento había un primer plano y como que se me impregnó muy fuerte algo de su imagen, de su mirada, y que la relacioné directamente, digamos, con la protagonista de nuestra película. Y después, digamos, previamente a terminar de definir, nos juntamos con ella a hablar, yo le pasé el guión, y para mí fue muy determinante la primera charla que tuvimos con ella, donde hizo una lectura del guión muy interesante, muy profunda, que para mí eso es clave, digamos, porque yo creo que más allá de las cualidades técnicas que pueda tener una actriz o un actor, a mí en lo personal me importa mucho
que haya algún tipo de encuentro sensorial, espiritual, de experiencia de vida con el personaje que se interpreta, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver Cecilia, no es que el recorrido hacia Cecilia es el que hace Elisa, digamos, pero sí algo de poder sentir en el cuerpo las contradicciones o los dolores, las dificultades, las sensaciones que tiene el personaje. Y la charla con Elisa fue muy en torno a eso, fue en torno a hablar en relación a, no, por una parte de la película en sí, pero en realidad hablar sobre la realidad que la película cuenta. Y fue muy interesante también cómo convivió eso con actrices y actores no profesionales. Si bien está Ceci Rainero, que hace de la amiga, el resto del elenco es no profesional. Taco, por ejemplo, el papel que hace Mecha Martínez, quien interpreta a Neve, que Mecha Martínez no solo no es una actriz, sino que no estudia en teatro, es una dirigente piquetera, digamos, viene de otro universo totalmente distinto, pero reunía estas condiciones que yo mencionaba antes de una relación espiritual con el personaje que interpreta, y me parece que la película se gestó mucho en ese encuentro entre ellas dos, porque lo que hacíamos en todo el trabajo previo a filmar fue de conversación, de charla, no de ponernos a ensayar y a pasar una escena, filmar, repetirla. Eso no se hizo. Fue conversar sobre quiénes eran esas personas, qué les sucedía, encontrar, digamos, a los personajes. Y siempre digo, y también lo decía él en torno a su propio trabajo, que para mí, digamos, la película creo que lo he mencionado a otros lados, es como una especie de documental sobre ese encuentro, ¿no? Y Elisa también habla de su interpretación como una interpretación documental, como que no sabíamos muy bien qué iba a pasar en el set. Habíamos hablado un montón, yo sabía más o menos dónde iba la cámara, había un trabajo de puesta, pero lo que iba a pasar con ella enfrente de la cámara, sí, estaban los textos, las acciones, pero el cómo era algo que era para explorar en el lugar y con lo que se sentía en el momento. Y bueno, Elisa hizo un gran trabajo desde ese lugar. Y una de las cosas que nombraste hace un rato es acerca de cetáceos, y viendo los títulos, bueno, podemos ver que directora está Andrea Testa, está Cecilia Khan dentro de tus asistencias ahí en la película. ¿Cómo fue estas asistencias? Y sobre todo, también viendo en los créditos, hay mucha cantidad por suerte, de mujeres dentro del rubro técnico. Sí, es 50 y 50, no fue algo que nos propusimos a priori, aunque si no lo hubiésemos visto. Fue algo que surgió un poco en la gente con la cual trabajo y trabajamos. Hablo en plural porque soy parte de una productora que es Pensar con las Manos, que Andrea es parte, y que pensamos, digamos, y abordamos la película muy colectivamente, tanto con Luciana como con Andrea, que Luciana es la productora ejecutiva en este caso. Todo el trabajo que hicimos con Elisa y con Mecha fue muy acompañado por Andy, digamos. Un trabajo que hicimos en común. Por eso figura en un rol que no se usa mucho acá, que es el director, en este caso director asistente, porque también, junto con Fede Lastra, el director de fotografía, ella también, digamos, pensábamos mucho el tema de los encuadres, digamos, fue un trabajo más de pensar la película, que es algo que hacemos en la productora, digamos, esto de trabajar colectivamente. Ahora estamos con un proyecto de Luciana, que fue productora ejecutiva de esta película, y ya desde este momento de guión estamos todo el tiempo interviniendo y pensando juntos. Y Ceci Khan había sido la asistente también a la larga noche, así que seguimos trabajando con ella, pero después está Marila Rípodas, que es la directora de arte, que hace un trabajo increíble. Digamos, el tema de los espacios para nosotros era muy importante en la película. Digamos, los espacios para nosotros funcionaban un poco como una especie de proyección de la mente del personaje, entonces los espacios se van
se van transmutando, digamos, a medida que el devenir del personaje y su estado va mutando, va cambiando, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, cuando ella se pierde al final, cerca de la casa de Neve, pienso que digamos, decimos como ese laberinto que circula es como el laberinto de su cerebro, ¿no? Y ni hablar de escenas que son casi mellizas, ¿no? Entre ella está estudiando al principio de la película y está estudiando después, y hay algo ahí del trabajo espacial que se va modificando, o bueno, el mismo especie de casi derrumbe de la facultad, también de la misma manera. Y ahí el trabajo que hace Mariela, digamos, del arte es increíble. Bueno, eso. Y después también está bueno que esa idea de equipos paritarios, porque nosotros, por ejemplo, el director de fotografía no le dijimos a quién tenía que llevar o no tenía que llevar, pero él también, digamos, en el equipo de fotografía también hay bastante participación de mujeres, bueno, eso lo fuimos, por suerte hubo una química ahí entre todo el equipo que lo pensamos de la misma manera. Bien, y hablando de espacios y de este laberinto, también filmaron la 21-24 en la Zabaleta. ¿Esa fue la decisión? ¿Encontraron el espacio ahí o fue más que nada por comodidad de lugar? ¿Quedaba cerca de donde estaban filmando? Sí, en la película, en particular, la película no define un espacio preciso donde transcurre, medio adrede, digamos, no queríamos anclarla en un lugar en específico, sino que hay cierta cercanía entre el barrio de Cecilia y el de Neve, que para mí remite un poco a lo que sucede, digamos, en algunos lugares del conurbano, ¿no? Donde haces 2 cuadras y ya estás en un lugar, digamos, las clases sociales están como muy juntas geográficamente, más allá de que funciona esta idea de los guetos, ¿no? que se construyen en este sistema, digamos, donde vive una clase social. Pero digo, después solamente los separa un puente a uno de otro. Entonces, no es que la acción de la película transcurre en Barracas, digamos, en la Zabaleta, pero vimos bastantes lugares al momento de filmar y nos decidimos por ahí porque, bueno, las cuestiones más vinculadas a la producción, digamos, que tenían bastante de los lugares que estábamos buscando para filmar. Lo mismo el parque de diversiones, me imagino que si estaba dentro del guión, cómo encontrar un parque de diversiones, la verdad que es medio raro a esta altura de la vida. La verdad que yo hacía mucho que no vi un parque de diversiones, dije, a ver, ¿dónde? Y después vi que, no sé si está dentro de Luján, que es parte de donde filmaron ustedes. Sí, está ahí en Luján, Argen Park se llama. Sí, si bien empezaba en el parque de diversiones, yo al momento de escribir ya buscaba los parques de diversiones en los cuales, entre comillas, me inspiraba, no, digamos, buscaba cosas de la realidad para escribir. Y ese de Luján fue el que escribí tomando ese como referencia. Después, en el momento de las locaciones, buscábamos otros también, porque bueno, había que buscar también cuestiones mejores precios. Pero bueno, finalmente filmamos en ese, porque tenía una montaña rusa y la escena final de la película es una montaña rusa, sin adelantar mucho. Sí que, ya que me metí en lo del parque de diversiones, la escena final fue algo que apareció, ¿no? Al principio, sin contar cómo es la escena final, en el guión originalmente tenía un final como más, vamos a decirlo, afrancesado, porque ella giraba en una vuelta al mundo y desde arriba de la vuelta al mundo veía todo el barrio, y por suerte nos decidimos por algo mucho más físico, digamos, que la película tiene esa impronta, digamos, de tratar de transmitir una experiencia física y mucho más, no sé, más vinculado a lo que le sucede al personaje, que no se puede transmitir en una palabra, digamos. Sucede todo lo que sucede en esa montaña rusa al final de la película. Sí, que es lo que puede ser una metáfora de lo que a esta Cecilia le pasa. Y bueno,
por último, te quería consultar, bueno, esto que se ve dentro de la película y que estuviste contando, esto de criminalizar la pobreza, que es lo que uno quizás o, o no quiere ver o naturaliza, y que es lo que uno siente y a veces hasta entiende las situaciones en las cuales la protagonista se ve involucrada, y este giro que vos estabas contando recién cuando comentabas. Todo esto, digamos, es algo que no se ve en el general, más allá de los noticieros que tampoco vemos toda la cosa como es. Esto es algo que, como decías, te venía desde hace tiempo. Fue cambiando a medida que iban filmando la película, porque me imagino que fueron años, estos últimos 4 o 5, de bastantes cambios en ese sentido. ¿Cambiaron algo de la peli y esta temática también? Sí, a ver, en principio con lo que mencionabas antes, esto que decías de que se entendía el personaje, un poco era lo que trabajábamos, ¿no? Hubiese sido muy fácil, digamos, tratar de ubicar al personaje en un lugar como de villana, digamos, de malvada, de ser despreciable, pero para mí no hubiese tenido ningún sentido, porque hubiese sido poner el problema, digamos, en otro lugar. Uno como espectador tranquilamente ve la película, ubica el problema en el personaje y se entiende la situación, cuando la idea era que la película un poco y lo que le pasa al personaje atraviese la pantalla y nos interpele. De alguna manera lo que yo siento que lo que pasa es que muchas vemos, digamos, y nos preocupa honestamente lo que sucede, digamos, con estas situaciones, pero uno, digamos, para poder sobrevivir, es como que sigue la vida, de alguna manera, sigue, que es lo que le pasa al personaje, sigue la vida. Y lo que sucede en la película es que ese horror, digamos, que nos ofrece este sistema, se pone en un lugar donde ya el personaje no puede seguir la vida. Entonces, un poco lo que nos proponíamos con la película era tratar de indagar sobre eso y preguntarnos sobre eso, cómo hacemos para, digamos, cómo seguimos viviendo en un mundo que lo que nos ofrece es muerte, digamos, básicamente, sobre todo para una clase social. Y la película sí fue cambiando. Ahora, obviamente que los 4 años de macrismo fueron durísimos, digamos, y fueron más duros, digamos, para los sectores populares. Pero esto que cuenta la película sucedía antes, digamos. Luciano Arruga desapareció, digamos, no durante el macrismo. Y así Ezequiel de Monti, es anterior, y uno podría nombrar un montón de casos, digamos. El hecho digamos, y hoy con un ministro, perdón, con un gobernador, digamos, supuestamente el ala más progresista dentro del espacio político del Frente de Todos y Todas, él lo tiene como ministro de Seguridad a Sergio Berni. Entonces, esta situación para mí es intrínseca al capitalismo, porque el capitalismo se sostiene, digamos, en base a la opulencia de unos pocos, bajo la explotación de la mayoría. Y ese sistema solo se mantiene mediante violencia, y violencia hacia una clase en particular. Entonces, en definitiva, la película, no sé qué tanto cambió en relación a lo que fueron los 4 años de macrismo. Bien. Y cambió en el propio proceso de hacer la película, ¿no? Que siempre varía y va modificando un montón, pero no sé si eso fue lo que la cambió. Uh-huh. Bueno, ahora te muevo un poquito de la peli y te tiro más para el lado del colectivo de cineastas para ver cómo ves el estado del cine dentro del Inca, fuera del Inca también, porque hasta el año pasado estuvimos ahí, antes de la pandemia,
con algunos temas que tienen que ver, que por lo que yo sé, por ahora muchos no se solucionaron. Sí, digamos, por un lado está el cine y los y las cineastas, digamos, que creo que por suerte sigue habiendo muchos directores y directoras, y bueno, y no solo directores y directoras, también todo fotógrafos, digamos, todo un universo cinematográfico que en Argentina por suerte es súper rico y diverso. Y otra cosa, digamos, que creo que apuntamos tu pregunta, sobre las políticas estatales y eso. Creo que todavía, digamos, yo puedo entender que hubo una pandemia, que no es un tema menor, pero no está claro, digamos, cuál es el lineamiento que quiere darle la actual gestión del Inca al Inca. Y cuando digo esto, digo que nosotros, digamos, lo que pensamos que debería ser el Inca es fomentar un cine diverso, digamos, que tienda a poder, digamos, hay una situación de desigualdad que tiene que ver con territorio, con clase y con género. Creo que no hace falta explayarme sobre cada uno de esos temas, pero sí que lo que creemos es que el fomento cinematográfico tiene que tender a revertir esas desigualdades. Es decir, tiene que haber un plan de fomento que tienda, digamos, a acrecentar la paridad entre directores y directoras. La cantidad de directores es muy menor a la cantidad de directores, entonces los concursos tienen que ser con paridad de género, por ejemplo, o tiene que haber políticas específicas en torno al desarrollo de proyectos vinculados a mujeres y diversidades. También impulsar, digamos, el desarrollo de proyectos, más allá del LACE, que es un concurso, en las provincias. Hay actualmente un sistema de puntajes para poder producir que excluye a provincias enteras. Por ejemplo, si vos sos de Chaco, de Formosa, es imposible que haya un director y un productor de la misma provincia, porque no suman el puntaje correspondiente. Entonces, esas asimetrías deberían transformarse, deberían ser parte de la política del Estado. No solamente por una cuestión de intentar igualar en derechos al acceso, digamos, a los discursos, sino también porque eso enriquecería al público, porque tendría discursos diversos, tendría diferentes, digamos, problemáticas, geografías, tradiciones, etc. Y también, digamos, esto, digamos, debería ser también para las series. Digamos, si uno piensa que es necesario grabar, digamos, a Netflix, a HBO, bueno, a todas las plataformas de streaming, ese fondo de fomento, los recursos que tiene el cine crecerían y el fondo de fomento pasaría a ser audiovisual, es decir, que el Inca podría producir también series. Pero creemos que eso, digamos, el Inca debería producir series también pensando en esta, como fue en un momento, año 2009, 2010, que no se ejecutó del todo bien, pero la idea estaba bien, que eran hacer series federales, series por región, y que eso hizo crecer, digamos, la producción en las provincias de una manera increíble. Y si vinculamos ese tipo, la producción de series, la producción de películas, con las CENERCs, las escuelas de cine que se abrieron en las distintas regiones, creo que sería una posibilidad histórica, digamos, de diversificar la producción cinematográfica en la Argentina y descentralizarla. Bueno, todo eso es un misterio que va a ser el Inca, digamos, con esto. Y a su vez creemos que también el Inca debería intervenir y regular de manera más firme la distribución y la exhibición. No puede ser, digamos, que una película se estrene en el 80% de las salas que existen en el país. Es una cosa totalmente desmesurada, que atenta a su vez, digamos, a veces nos dicen que regular es, no puede decir a la gente qué ver o qué no ver. En realidad, el que le está diciendo a la gente qué ver o no ver son las corporaciones. Entonces, lo que nosotros decimos es que haya una regulación que permita que la gente efectivamente pueda decir qué ver y no ver, y que haya diversidad de cine. Bueno, no sé si la actual gestión del Inca está dispuesta a eso,
que en definitiva nos parece fundamental, trascendental, porque nosotros podemos producir 120, 140, 150 películas por año. Pero si no tenemos una política de exhibición y distribución, no solamente que después las películas no las ven, sino que después esas son las herramientas que utilizan los gobiernos conservadores para decir, ¿para qué vamos a producir películas si la gente no la ve? Exactamente. Es la rueda que siempre tenemos que ir tratando de que, bueno, que frene y que a partir de ahí, bueno, empezar a charlar y bueno, a todas estas pautas que vos mismo estás diciendo que las vienen ya planteando desde hace varios años ya. Bien. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo, pero no sin antes agradecerte todo esto y bueno, preguntarte si estás metido después de esta, después no, todavía seguimos en pandemia, pero después de la cuarentena en la cual estuvimos metidos, y si eso te activó a crear algunas cosas y si ya tenés cosas en mente para ir a futuro presentando. Sí, no sé si fue la cuarentena, porque digamos, el tiempo disponible más bien se me aminoró, digamos, porque bueno, tengo una hija y entonces fue la convivencia familiar hizo todos los tiempos laborales un poco más complejos, ¿no? Permitió un poco poder estar más juntos y eso fue muy lindo, pero en términos laborales la verdad que lo complejizó bastante. Pero bueno, más allá de eso, sí, estoy con una película nueva, ya está escrita, o por lo menos en su primera versión, que tiene como marco de una manera bastante particular, porque no es una película histórica ni mucho menos, la Guerra del Paraguay. Y bueno, es una película que, bueno, es un delirio, básicamente. En un momento iba a ser un musical, pero ahora tiene canciones, pero no es un musical. Tiene un viaje a través del tiempo. Es una película, nada, que estoy muy entusiasmado y espero poder filmar lo más pronto posible. Bien, bien. Bueno, y bueno, mientras tanto vamos a poder ver Un crimen común en las salas de cine, mientras esperamos esta locura que nos acaba de contar para poder disfrutarla a futuro. Francisco, te agradezco muchísimo y bueno, ojalá nos crucemos en alguna filmación próxima, en algún estreno en sala de cine, o bueno, en alguna asamblea pidiendo al Inca que por favor ponga manos a la obra. Genial, bueno, así será. Gracias, Pablo. Bueno. Gracias.